hablar de esta cosa que asusta en principio. 3 o 4 transparencias para situarnos en el 1904, antes del artículo de Einstein, y para ver cómo se sitúa la ciencia y dónde se sitúa el problema del cual nace la necesidad de la relatividad especial. Rápidamente, la relatividad es una ciencia clásica en el mundo de lo que en Occidente llamamos física clásica, un inmenso edificio que empieza Galileo cuando formula correctamente la ley de caída de los cuerpos. El cómo sustituye al porqué aristotélico. 2000 años de física clásica aristotélica son sustituidos de un porrazo, ¿no? Son 300 años de coexistencia. Es una ley que pasa en la Tierra porque las cosas de la Tierra y el cielo están separadas. 100 años después, Newton nos dice que la ley que hace que caiga una piedra es la misma que hace que caiga la Luna. Unifica la dinámica y las leyes de la Tierra con las leyes de la Luna y del cielo. La electricidad y el magnetismo son cosas de salón que pasan a la física entre 1800 y 1830 en un increíble esfuerzo en que se domina el magnetismo y la electricidad desde Volta hasta Faraday. Al final del siglo, Maxwell, un teórico, nos dice que la luz, la radio, el calor son una misma cosa, una perturbación del éter, un éter ligado al espacio y tiempo absoluto, espacio y tiempo absoluto que es un concepto que inventa Newton, que no es muy operativo, pero que de alguna forma responde a su concepción. Si hay un rey absoluto, ha de haber un Dios absoluto, ha de haber un espacio-tiempo absoluto. Espacio y tiempo son las 4 coordenadas en las que nos movemos. 3 que están ligadas, nuestro espacio tridimensional, y un tiempo que juega en otra división. Los espacio y tiempo juegan en divisiones aparte. Bien, la electricidad y el magnetismo eran 2 ciencias que no había forma de unirlas, y Einstein propone y nos dice las leyes de la mecánica y las leyes del electromagnetismo son compatibles. Son compatibles si abandonamos el concepto de espacio-tiempo absoluto. Si pasamos de un espacio y tiempo, 3 dimensiones más 1, a un espacio-tiempo, 4 dimensiones absolutamente ligadas entre sí. El espacio y tiempo pasa a ser una entidad privada de cada sistema de referencia. De ser una entidad absoluta, independiente de los cuerpos y de su presencia y de su movimiento, pasa a ser una entidad privada de cada sistema de referencia. Este es el fundamento de la relatividad especial. La relatividad especial que formula Einstein en 1905 en un artículo único, la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. El título de la relatividad especial no lo da Einstein, él le hubiese dado la teoría de los invariantes, lo da Max Planck, y le llamamos especial porque 10 años más tarde el mismo Einstein generaliza la relatividad de Galileo, porque la relatividad especial no deja de ser, y lo veremos, una extensión de la relatividad de Galileo, extiende la relatividad especial a la relatividad general, lo que llamará relatividad general en 1915, que es la especial bajo campos de gravedad, campos gravitatorios. Tres transparencias más para situarnos, como digo, en el 1904. Galileo descubre la ley de caída de los cuerpos. Un cuerpo que cae descubre esta ley, que pues nos interesa ahora situarla en lo alto del palo de un barco, de un navío, que es el ejemplo que usa Galileo. Esta era una ley de caída que no explicaban los aristotélicos, y menos explicaban
que cuando el barco se movía y nosotros dejábamos caer la piedra desde lo alto del palo, el grave recorría exactamente la misma trayectoria, independientemente de que el barco se estaba moviendo. A esto Galileo le llama el principio de relatividad. Se conoce en mecánica como el principio de relatividad de Galileo, que nos dice que las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. No hay manera de hacer un experimento que nos demuestre que este sistema está quieto o está en movimiento inercial. Inercial quiere decir, nosotros vemos el grave cayendo de esta forma. Galileo ve esto. Esto quiere decir que él ve la composición de dos fuerzas, la fuerza de atracción que él ha descubierto, la ley de caída del cuerpo, que es proporcional al tiempo, y se saca de la manga, y es increíble la osadía de Galileo, se saca de la manga la ley de inercia, que justifica y que explica este movimiento. La ley de inercia que dice el grave que tiene en el momento en que está fijo al palo del barco una velocidad, mantendrá la misma velocidad en el momento en que lo dejemos caer. Esto es un experimento mental, porque la realidad no es así, pero él se adelanta y formula la ley de inercia que la terminará de formular correctamente Newton 60 años más tarde. De aquí viene referencia a sistemas inerciales, sistemas que se muevan uno respecto a velocidad constante. La gravedad no es velocidad constante, por lo tanto requerirá de la relatividad general para generalizar esta ley, que llamamos principio de relatividad de Galileo. Vamos a profundizar un poco más, sobre todo en un esquema gráfico, porque no vamos a utilizar ninguna fórmula, pero tendremos que utilizar sistemas gráficos. Bien, lo mismo que desde el palo, vamos a utilizar ya los esquemas, los ejemplos que usa Einstein, siempre son trenes. Un señor en el andén y otro señor montado en un tren, y dentro del tren una tabla de billar y una bola de billar que se mueve. Si preguntamos, en el momento que se pone en marcha el tren, el señor del tren pues pone en marcha el billar. Si preguntamos a qué velocidad, si preguntamos al señor quieto a qué velocidad se ha movido esta bola, pues el señor que está en el andén nos dirá: esta bola ha recorrido este espacio en este tiempo, por lo tanto la velocidad será 1. Si esta misma pregunta se la hacemos al señor que está montado en el tren, pues él nos dirá: durante este tiempo, porque el tiempo es lo mismo, durante este tiempo mi bola ha recorrido este espacio, y por lo tanto mi velocidad, la velocidad que yo doy para esta bola, es este espacio, que es menor que este, dividido por el mismo tiempo. Esta es nuestra física, es la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que uno nos diga: la bola se ha movido 5 metros, y este nos diga: pues no, se ha movido 2 kilómetros o 200 metros. Y también estamos acostumbrados a que los dos señores nos digan: el movimiento de esta bola ha costado en los dos relojes, en estos dos relojes que tienen estos dos señores, que los han sincronizado en el momento que se pone en marcha el tren, que ha costado 3 unidades de medida de tiempo. Esta es nuestra física, la física cotidiana. Por lo tanto, estamos acostumbrados a esta relatividad del espacio y esta absolutividad, que el tiempo sea absoluto. Vamos a profundizar aún más para dar el sistema gráfico de este sistema, que es el que usaremos a partir de ahora. Lo mismo, vamos a usar los diagramas espacio y tiempo, lo mismo que antes. El espacio, es la suma de este espacio más este espacio de aquí, una velocidad por tiempo es espacio. Esto es lo que se le llama la transformada de Galileo. Esta transformada de Galileo, gráficamente, es esto. Para el señor que está quieto, que está en el andén,
y a partir de ahora los cuerpos para nosotros solamente tendrán una dimensión, por lo tanto serán bolas que se mueven en un rail, es decir, en una única dimensión, en un rail de tren, para simplificar. Por lo tanto, y a partir de ahora usaremos espacios de una dimensión, de dos dimensiones, porque nos interesa situar, nos interesa grafiar la dimensión tiempo. Por lo tanto, este vaso que está quieto en este esquema, en el momento, en el T1 está aquí, en el T2 está aquí, en el T3 está aquí, y no se ha movido, no ha gastado espacio. ¿De acuerdo? Este es el esquema espacio-tiempo de un señor, el señor azul. ¿Cómo ve el señor azul la bola de billar roja? Pues la ve así, ve que todo el tren se está alejando a una velocidad v y por lo tanto está gastando espacio de acuerdo con vt. En la unidad de tiempo 3 gasta este espacio, en la unidad de tiempo 2 ha gastado este tren está. Y si visualizamos también conjuntamente qué es lo que haremos a partir de ahora, seremos como una divinidad que está por encima del universo, que ve los dos sistemas de referencia conjuntamente. El sistema de referencia móvil, o sistema de referencia rojo, pues tiene, desde el punto de vista del señor azul, tiene este aspecto, que el tiempo, el eje del tiempo está inclinado respecto al eje del tiempo azul, de acuerdo a esta ley de velocidad, de acuerdo a esta velocidad. Por lo tanto, si este tren se mueve un poco más despacio, este eje estará un poco más cercano aquí, estará así, y si este tren se mueve mucho más rápido, la inclinación será por aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para este sistema rojo, este tren no gasta espacio. Fijaros que está siempre en la posición cero. Está siempre en el eje, en el punto cero de espacio para él. Porque los ejes son este eje de tiempo y este eje de espacio que coincide con el eje azul. Por último, si despojamos de todo, la bola de billar tiene unas coordenadas respecto al sistema azul, al sistema fijo, pues con las reglas que nos da la geometría, que es a partir de este punto trazamos una horizontal respecto al eje X, que nos dará cuánto tiempo ha gastado, y a partir de este punto trazamos una horizontal respecto al eje T y nos dará cuánto espacio ha gastado. Y respecto al sistema rojo hacemos exactamente lo mismo. Desde este punto una horizontal al eje rojo, al eje del tiempo rojo, que coincide con el azul, y desde este punto una paralela al eje de tiempos rojo. Este es el diagrama del mundo hasta 1904, hasta febrero de 1904, por decirlo de una forma. ¿Qué tenemos que destacar aquí? Se cumple la ley de adición de velocidades. Este espacio X3 es la resta de este espacio X azul menos este de aquí, o al revés, el X azul es la suma de este más este. Adición, es decir, suma o resta de velocidades. Y sobre todo, la simultaneidad de todo lo que ocurre visto desde el punto de vista azul o desde el punto de vista rojo, para decirlo de alguna forma. Todas las cosas ocurren, este eje es común a los dos sistemas de referencia. Por lo tanto, todo lo que ocurre aquí es simultáneo, gasta el mismo tiempo, simultáneo para el eje de referencia azul y simultáneo para el eje de referencia rojo. Esta es la física clásica. Este es el esquema que vamos a ver cómo se transforma profundamente después del artículo de Einstein. Dicho esto, nos situamos al final del siglo XIX
en que el magnetismo se conoce en toda su profundidad, se sabe que el magnetismo y la electricidad es una misma cosa, y Maxwell, unos meses antes de morirse, reta a la comunidad científica y dice: ahora sí que podríamos saber la velocidad absoluta de la Tierra. De la misma forma que Galileo nos dice: es imposible con las leyes de la mecánica saber si este tren se mueve o está parado, yo no puedo, no hay forma de hacer un experimento mecánico encima de un tren que me diga si este tren está en marcha o parado. Galileo no decía tren, sino decía barco. Ahora sí que con la teoría imperante en el momento al final del siglo, que nos decía la Tierra flota por encima del éter, absolutamente quieto, absoluto, y cuando nosotros abrimos una cerilla, lo que estamos haciendo es pinchando este éter absoluto, y este éter absoluto, que es como un lago, lo que haces cuando tiras una piedra en el lago, pues provocas una perturbación, unas ondas que vistas en el mismo plano, pues son esto, unas ondas que se van separando. Y la Tierra se está moviendo encima de este lago imperturbable, ligado al tiempo-espacio absoluto, que era la teoría del éter. Ahora sí que si yo miro para adelante, veré que las ondas van más despacio que si yo miro para atrás, para entendernos, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Si yo miro por aquí, si yo miraba por aquí delante, veía que las ondas de luz se me alejaban más despacio de si desde la Tierra miraba hacia atrás. Ahora podré ver el viento del éter, que le llamaban en aquel momento. Y por lo tanto, restando las velocidades que veo al mirar en un sentido y otro, sabré la velocidad absoluta de la Tierra. Pues, dicho de otra forma, según Galileo, esta misma choque de frente de ondas, que ahora lo vemos en el espacio-tiempo nuestro diagrama, que es este, ahora solamente hago la fotografía de una onda, pero ustedes que imaginar que esto empieza una por aquí, pasa el tiempo, se va aumentando, se va expandiendo. Según Galileo, yo que estoy fijado al tiempo-espacio absoluto, estoy en el centro de este tren de ondas, y si estoy en el laboratorio de la Tierra, estoy aquí. Y por lo tanto, si miro para aquí, he de ver lo que he visto. He de ver que esta velocidad se me aleja, este punto se aleja a menor velocidad que este. Pero, y ahora veremos, pero el experimento de Michelson-Morley, que ahora hablaremos, nos dice que no es así. Nos dice que no hay forma de ver este viento del éter. Que tanto, si miramos en este sentido o miramos en el otro, pues la velocidad de la luz se aleja a velocidad constante, sea cual sea el observador. Y como somos físicos modernos y cuando la experimentación no concuerda con la teoría, en vez de quemar al teórico como haríamos en épocas del medioevo, cambiamos de teoría. Y aquí estaba el problema al final del siglo XIX. 10 años, Michelson era un inmigrante de familia judía de Rusia que emigró a Estados Unidos, y Michelson junto con Morley, que era un ayudante suyo, dedicaron 10 años de su vida a experimentar y a comprobar que esto era cierto, porque los físicos en principio decían: es que tu aparato no es correcto, que no sabes hacer la medida. Y ellos dijeron: no, señores teóricos, el problema no está en el aparato de medida, sino está en la comprensión del fenómeno. Aquí tenemos a nuestro apreciado Michelson. Aquí tenemos el espectrómetro que sirvió montado en una piedra para evitar, una piedra absolutamente gruesa para evitar distorsiones, vibraciones, etc. Y en resumen, este era el espectrómetro. Estamos quietos en el éter,
enviamos un haz de luz a un espejo semitransparente, la mitad del rayo se desvía a 45 grados a un espejo situado aquí, la otra mitad pasa a este espejo, se reflejan y inciden en un detector. Estamos quietos, por lo tanto este espacio es el mismo que este detector no detectará que las dos ondas de luz llegan al mismo tiempo. Si este aparato, este espectrómetro lo movemos, está el espectrómetro sobre la Tierra, que la Tierra sabemos que como mínimo se mueve alrededor del Sol, a 30 km por segundo me parece, y alrededor del centro de la galaxia a 500 km por segundo me parece, no sé. Pues lo que ocurrirá será esto, que en el momento que sale el rayo de luz, al dirigirse hacia arriba, este espejo ya no está aquí, este espejo ya no está aquí, se ha movido todo, al regresar se vuelve a mover. Si hacemos un cálculo de los trayectos vemos que no son iguales, aquí ha de haber un decalaje. Y la sensibilidad del aparato de Michelson-Morley era suficiente para detectar este decalaje. Los físicos esperaban este decalaje y este decalaje era cero, contrariamente a lo que se esperaba. Señores, tenemos un problema, decían los físicos en aquel momento. Visto en nuestro sempieterno diagrama de espacio-tiempo, que ahora le hacemos una pequeña, no trampa, hacemos un cambio de escala, ya no será el espacio-tiempo xt, sino será ct. Hemos convertido este tiempo en espacio, ct es espacio, por lo tanto estos son metros de tiempo. ¿Para qué hemos hecho esto? Para que la luz siga una trayectoria de 45 grados, que nos facilita el dibujo. A partir de ahora, nuestro esquema no será xt, sino será xdt, y la trayectoria de la luz siempre será 45 grados. Esto es lo mismo que aquí. Este espejo es que sigue esta línea de universo, a medida que pasa el tiempo este espejo se va moviendo, este espejo a 45 grados, aquí una proyección axonométrica un poco rara, es el que está atrás, y cuando sale un rayo de luz, pues hacemos esto a 45 grados, y esto es lo que pasa cuando estamos quietos respecto al éter. Y cuando nos movemos, esto ya lo sabemos, que pasa, que hemos explicado antes, esta inclinación, pues va a pasar lo siguiente. Este es el decalaje que se esperaba. Bueno, pues se encuentra la solución. Fitzgerald y Lorentz dicen, bueno, lo que está pasando es que este espejo, para justificar la no aparición de este decalaje, dicen, lo que pasa es que este espejo se contrae en la dirección del movimiento. Un cuerpo que se mueve encima del éter sufre una contracción en la dirección del movimiento. Fijaros que digo la contracción de este espejo, no el de este. ¿De acuerdo? Y con esta teoría, que parece un poco estrambótica, pero que tenía un cierto fundamento, pues se explica, haciendo esto, o sea, acortando este espejo, pues se consigue que la teoría concuerde con la realidad. Y el señor Fitzgerald, que era un físico irlandés, y el señor Lorentz, que era un físico de mucha categoría, mejor físico teórico holandés de la época, padre espiritual de Einstein, para decirlo de alguna forma, postularon solemnemente: los cuerpos se acortan en la dirección del movimiento en un factor proporcional a la relación entre los trayectos. Y esta fórmula de aquí nos la vamos a encontrar hasta en la sopa, y veremos que aparecerá de otra forma diferente. Este es el factor de Lorentz. Y un señor que tenía, el señor Poincaré, que estuvo a punto de dar con la relatividad, en 1904 les decía: señores físicos, esta explicación no me diréis que se aguanta por los pelos. Esto es una cosa que nos hemos sacado de la manga ad hoc para justificar una cosa, pero que esto
ha de haber, y dijo casi proféticamente, ha de haber alguien, decía en la conferencia de San Luis en 1904, ha de haber alguien que ponga luz sobre este tema. 1904, en mayo, abril, mayo, no sé si mayo o junio, se publica en los anales de física la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que es la solución ahora aceptada por los físicos. Los dos postulados, ahora veremos las dos trivialidades son las que se basa la relatividad. El principio de relatividad, las leyes de la física son las mismas que en todos los sistemas inerciales, lo mismo que dijo Galileo. Pero ahora lo dice Einstein y dice las leyes de la física que Galileo decía las mecánicas, porque en aquel momento solamente conocía las mecánicas. Einstein dice las mecánicas y electromagnéticas, pero dice lo mismo que Galileo. Las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas inerciales. Y eleva, segundo principio, eleva a categoría, a postulado, lo que dice la experiencia. Principio de constancia de la velocidad de la luz. En todos los sistemas inerciales la luz es finita. Es finita. Ya lo sabía Galileo que era finita. Pero a efectos prácticos, en la teoría clásica, en la mecánica clásica, la velocidad de la luz es infinita. Es finita e independiente del movimiento relativo entre emisor y receptor. Y con estos dos absolutamente inocuos principios monta un sidral o un cacao, no sé cómo decirle, que pone patas arriba la física. El concepto de medida del espacio-tiempo. Para que estos dos principios sean compatibles, le lleva a definir una nueva manera de medir el espacio y el tiempo y la masa. La relatividad especial es una teoría de medida de espacio, tiempo y masa, no de cuerpos. A partir de ahora diremos, el reloj se retrasa, el metro se encoge, y ni se retrasa nada, ni se encoge nada. La medida de los relojes, la medida de los cuerpos, la medida de las masas, es la que se modifica. Para hacer que estos dos principios inocuos que hemos visto antes, le lleva a Einstein a definir una nueva manera de medir el espacio, tiempo y masa, para decirlo de alguna forma, basándose en la constancia de la velocidad de la luz, la única cosa de la cual no se puede dudar. Es como si fuéramos Descartes, que decimos, moi je pense, pienso, existo, de esto no puedo dudar, y a partir de esto monto todo el sistema filosófico. Pues Einstein dice, lo único que no puedo dudar es la constancia de la velocidad de la luz, que es la misma vista por cualquier observador independientemente del movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Bueno, ¿y en qué se fija Einstein, que en aquel momento era funcionario de la oficina de patentes, que no estaba en la universidad, que no conocía directamente el experimento de Michelson-Morley, que no sabía, que no estaba en los corrientes, y que por lo tanto su problema no era hacer que el experimento funcionara, parte de otra cosa. Aquí se han escrito ríos de tinta de la influencia del experimento de Michelson-Morley en la teoría especial de la relatividad. Parte de la simultaneidad. Y dice, ¿qué es la simultaneidad? Y ahora vamos a hacer 3 transparencias de cosas evidentes. Pero es que todo es evidente. Todo es evidente, pero al final no hay nada evidente. Medir una longitud de un cuerpo es hacer simultáneamente, que quiere decir al mismo tiempo, 2 marcas sobre una cinta métrica. ¿Cuánto mide este tren? Pues yo pongo, si está quieto, pues pongo una cinta métrica, marco con una tiza aquí y marco con otra aquí, y me voy y digo, pues mide 9,5 metros. Y simultáneamente no tiene importancia si el tren está quieto, porque como está quieto, pues es igual, esto puede ser ahora, me voy andando y hago la marca y no pasa nada. Pero la palabra simultáneamente es fundamental si este tren hace lo que ha de hacer un tren, que es moverse. Y este tren se mueve, y si yo no hago las marcas simultáneamente, primero hago esta, y después, al cabo de un momento, hago la otra, pues evidentemente estos 10,5 no son lo mismo que 9,5, porque el tren se ha movido durante esta falta de simultaneidad. Pues bueno,
Todos serán cosas evidentes a partir de ahora, dramáticamente evidentes. Para hacer marcas simultáneamente hacen falta relojes sincronizados en el sistema de referencia en el que hacemos la medida. El tiempo está implicado en la medida de distancias. Aparentemente, cosa rara. Medir distancias implica tiempo. Sí, medir distancias implica simultaneidad. Simultaneidad implica relojes sincronizados. Y relojes sincronizados vamos a ver lo que es. Bueno, ya lo sabemos, pero él se fija especialmente en estos conceptos. ¿Qué es un reloj sincronizado? Un poco atrás, ya vendrá después esto. La simultaneidad no es absoluta. La observación de la simultaneidad en los cuerpos que se mueven de uno respecto al otro depende del observador. Este es un tren AVE que se mueve, que está quieto en la estación de Atocha, y este está pasando a velocidad relativa respecto a él, relativista, por lo tanto a lo mejor va a 2/3 de la velocidad de otro. En el momento en que estos dos trenes coinciden hay dos asesinatos. Se mata a un señor que está aquí delante y se mata a un señor que está en la cola. Y vamos a hacer la pregunta al señor que está en medio del tren. ¿A quién han matado primero? ¿Al señor de delante del tren o al señor de atrás? El tren corre, aquí se produce el asesinato, los frentes de luz del fogonazo se van expandiendo, el primer frente de luz llega al espectador A, por lo tanto el espectador A dice: se ha matado primero al conductor. Inmediatamente después llegan los dos frentes de onda al pasajero B y dice: se han muerto, el asesinato ha sido simultáneo, se han matado los dos a la vez. E inmediatamente después llega el fogonazo del asesinato del señor este, y la pregunta, por lo tanto, al viajero B dice: los asesinatos han sido simultáneos, y la respuesta del pasajero A es que primero se ha matado al pasajero de delante y después. Dos hechos simultáneos en un sistema de referencia B no lo son en un sistema de referencia A. La simultaneidad es una propiedad del observador más que del hecho en sí. Toma castaña, ir analizando con detalle una cosa tan común como dos cosas simultáneas. Más detalle. ¿Qué es sincronizar relojes en un propio sistema de referencia? Están sincronizados si yo, situado en medio de los dos relojes, veo que la luz de las dos señales horarias me llegan al mismo tiempo. Si yo estoy aquí en medio y aquí tengo un reloj, estoy aquí, aquí tengo un reloj y aquí tengo otro, estoy en medio de los dos, y la manecilla del reloj, cuando está a las 12, emite un señal de luz. Pues a las 12 emitirá un señal de luz, yo me estoy moviendo en el espacio-tiempo, me llegarán a mí el señal de luz a la vez. Si es así, diré que hace un tiempo, porque desde el momento que sale la luz hasta que me llega al ojo ha pasado un tiempo, hace unas millonésimas de segundo, aquellos relojes estaban sincronizados. Tengo mis dos relojes en mi siempre eterno diagrama espacio-tiempo. Los dos relojes vienen por aquí porque el tiempo no se para nunca, y cuando llega la minutera a los 30, le digo al relojero que emita un señal de luz, y eso es lo que hace este reloj. Emite un señal de luz, la luz es un cono que está así, yo solamente dibujo esta parte a 45 grados, aquí hemos de ver el otro cono, está así, a 45 grados, yo que estoy en el medio, al cabo de un tiempo, el reloj ya habrá pasado un cierto tiempo, veo que las dos señales me llegan a la vez. Si esto ocurre, diré que estos dos relojes están sincronizados. Eso es lo que hago yo cuando hago XY. En el eje de la X, pues pongo el tiempo a 0 y definida la unidad de tiempo, pues voy haciendo líneas paralelas y defino la unidad, el eje de los T's. El eje de los X es el eje de simultaneidad. Si no estuvieran sincronizados pasaría esto. Me llegaría primero el reloj que atrasa o que adelanta y después me llegaría el otro. ¿De acuerdo? Esto en mi sistema de referencia. Y ahora viene la transparencia fundamental.
ya estamos habituados a nuestros ejes. Aquí solamente he puesto los dos extremos de la mesa. Yo estoy en medio, este es un extremo donde hay un reloj y este es el otro. Bueno, si yo hago lo que hace la física clásica, que presupone que estos dos ejes son los mismos, aquí tendré dos relojes sincronizados, los azules y los rojos. Pero yo visto desde mi sistema, el azul, que se mueve, el rayo de luz se mueve siempre a 45 grados, yo veré desde mi sistema azul que el sistema rojo, estos dos puntos no coinciden. Para el sistema rojo, la luz llega en el centro de la mesa, primero es la luz de este reloj y después al cabo de un tiempo llega la luz de este reloj. Por lo tanto, me está pasando esto de aquí. Me está pasando esto. Primero llega un reloj y después llega otro. Por lo tanto, caray. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo estoy haciendo mal, estoy haciendo un error, presuponer que estos dos relojes, este eje, es el eje de sincronización para los dos sistemas. Porque estos dos relojes no están sincronizados, vistos desde aquí. Por lo tanto, he de retrasar el reloj rojo. He de retrasar lo suficiente hasta que estos dos puntos vistos desde aquí coincidan. Este reloj es el mismo que este rojo. Este es el eje de sincronización. Este es el eje de sincronización rojo, visto desde mi sistema de referencia azul. A partir de ahora siempre vemos los dos, repito, los vemos los dos a la vez. Si yo soy el rojo que estoy en el tren, para mí los colores los hemos de situar, y a partir de ahora voy a cambiar de lenguaje. El rojo es desde donde yo hago las medidas y el azul es donde me ven a mí. Es una manera de explicarlo que es más correcta, tenerlo en cuenta a partir de ahora. Sistema rojo es mi sistema, porque ahora hablaremos del tiempo propio, del tiempo mío, las longitudes propias, las longitudes mías y las longitudes mías vistas por otro. Las mías siempre serán las rojas y las vistas por otro, esté quieto o no, serán las azules. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que ya empieza a cambiar el sistema, los dos ejes de Galileo. Ahora parece que ya no coinciden. El eje X, el eje de simultaneidad, no son los mismos. Esta es la primera gran conclusión. Es la caja de Pandora que le da a Einstein la vía a seguir. Dice, por aquí es donde hay que atacar el problema. Los ejes de simultaneidad no coinciden. Cada sistema tiene su propio eje de simultaneidad. Esta frase tiene una carga de profundidad increíble. Ahora sí que entenderé el experimento de Michelson, porque si yo suponía que los ejes de simultaneidad eran los mismos, veía esto, que no lo entendía, porque me daba una velocidad de la luz diferente, y la experiencia me dice que esta velocidad es la misma. Pero si ahora tengo ya mis ejes de simultaneidad separados, este cono de luz yo lo parto con un plano horizontal a X y el A, el observador, está en el centro del cono de luz. Pero este mismo plano ahora no lo parto así, lo parto paralelo a este eje. Y este mismo cono de luz, el punto B, está en el centro de la expansión de la onda. Y el punto B ahora también ve que la luz se expande, el cono de luz se expande a la misma velocidad que A. Ahora sí que se cumple que C es la misma, C roja es la misma que C azul, independientemente de la X. Pero, caray, ahora aquí el tiempo, este es rojo y este de aquí es azul. El tiempo ya no es el mismo para cada uno de ellos. Al separar los ejes de simultaneidad, desde B la luz se ve también tal como se ve desde A. El observador ve la luz tal como la ve
hay un tiempo para cada sistema inercial. El tiempo acaba de perder su valor absoluto. Y esto no lo veremos nunca en la práctica. Esto es lo difícil de creer. Nos lo hemos de creer porque si no, no hay forma de construir un sincrotrón. Pero no lo veremos nunca. Y por esto nos cuesta y nosotros no nos cabe en la mente, porque no iremos nunca, supongo, al menos yo creo que los que estamos aquí no lo veremos nunca, de viajar en un cohete a 2/3 de la velocidad de la luz. Entonces lo veríamos con los propios ojos y lo entenderíamos. Ahora ha de ser un acto de fe. Un acto de fe que no es tal acto de fe, porque si no aplicamos esta teoría, no hay forma de construir un sincrotrón. No hay forma de construir un móvil que tenga una precisión de 1 metro como la que tiene ahora. Porque los móviles hacen servir la velocidad, la relativa y la absoluta también. Están en contraposición. Bueno, es decir, no es fe, es una cosa que nosotros no veremos particularmente, pero que si no es de esta forma, no hay forma de explicar estos fenómenos. Que en la época de Einstein, pues aquí está la genialidad. Él se adelantó, no había sincrotrones en aquella época. Los trenes corrían a 150 y ahora el máximo de movimiento son 40.000 km por hora, que es la diferencia entre un satélite y nosotros, o 500 km por hora, que es un tren bala de Tokio. O sea que... Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya tenemos los dos ejes separados. Tenemos este eje calibrado, vamos a calibrar este eje. ¿Cómo lo vamos a calibrar? Usando lo único que sabemos hacer, es un reloj, pero un reloj de luz. Un reloj de luz quiere decir que aquí hay un artilugio que emite un fotón, rebota aquí y vuelve aquí. Si a esto le vamos a llamar la unidad mínima de tiempo, tic-tac, ¿de acuerdo? El fotón sale de aquí, tic, y llega aquí, tac. Pues este tic-tac es la unidad mínima de tiempo. Este tic-tac visto desde el sistema propio, es el rojo, pues es este. He hecho la mitad solamente, ¿de acuerdo? Este tic-tac visto desde el sistema ajeno, desde el sistema azul, es este. Por supuesto, esta mesa de billar un poco más ancha. Bueno, pues ya tenemos los dos tic-tacs vistos desde los dos puntos de los dos sistemas. Esto, lo mismo, expresado así, pues es esto. Claro, es evidente que cuando el tac lo coge al fotón aquí, hay un extra recorrido. Este tac, este espacio corresponde a este de aquí, pero no a este, evidente, ¿no? Este recorrido es más largo que este. Y ahora hacemos servir lo de la transparencia. Hacer que los dos principios coincidan, caiga quien caiga. Y eso es lo que hace Einstein. El tic-tac, el tac C, el tac C ha de ser el mismo que el tac C. El tac C rojo, el mismo que el tac C. Han de coincidir. Hay dos soluciones. O acortamos o hacemos que este espacio sea el mismo, o bien el reloj se altera físicamente, A y B se han acercado y por lo tanto conseguimos que este tac de aquí coincida con aquí, contradiciendo el primer principio de la relatividad. Las leyes de la física son idénticas independientes del sistema de referencia. O bien la velocidad de la luz va más rápida. Si esta velocidad corre más rápida, pues llegará aquí a tiempo de que estos dos tacs coincidirán, que la velocidad de la luz vaya más rápida, contradiciendo el segundo principio de relatividad. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Hay que tener 20 años y hay que estar fuera de los ambientes académicos para decir, bueno, pues es sencilla la solución. Para que estos dos clics coincidan, solamente es necesario considerar que el tiempo pasa más lentamente en el reloj visto en movimiento, dado que la luz ha de recorrer un espacio menor. Solo hay que considerar esto. Esto es lo que hace este. ¿Cuánto más? Pues vamos a aplicar Pitágoras.
rápidamente, Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, etcétera, etcétera, tac, tac. El tiempo azul es visto, el tiempo rojo es visto desde el sistema azul en una proporción de raíz cuadrada de 1 menos v partido c. ¿No os recuerda nada este factor? Y os lo he dicho que nos lo encontraríamos en la sopa. Es el factor de Lorentz. ¿Cómo lo encuentra Einstein? No intentando que cuadre el espectrómetro, sino analizando en profundidad el concepto de simultaneidad. ¿Qué camino tan diferente? ¿De acuerdo? El tiempo propio, hemos dicho que lo rojo siempre es lo propio, es visto por un observador inercial en un agrandado, digamos, en un factor Lorentz, que siempre es mayor que 1. El tiempo propio es visto por un sistema de referencia inercial respecto a mí que se ha alargado en un factor gamma, que veremos qué es este. Los relojes en movimiento, por consiguiente, se retrasan en un factor gamma de Lorentz. Pongámosle medidas a esto. Este sistema se ha de mover a 0,6 de la velocidad de la luz para que 60 segundos, 60 minutos míos, 60 minutos rojos, sean vistos por el sistema externo como 75 minutos. Hemos de ir a 0,6 de la velocidad de la luz para que 60 minutos o 60 segundos sean vistos 75. He de ir a 0,98, es decir, solamente a 2 centésimas de la velocidad de la luz para que estos 60 se conviertan en 300. He de ir a 0,999 para que se conviertan en, yo qué sé. Es decir, todo esto solamente se pone de manifiesto cuando en sincrotrones, en muones, en las cosas que van a velocidades relativistas. La duración de un efecto, de un intervenimiento, de alguna cosa, en movimiento, es visto desde nuestro sistema de referencia como si fuera más grande del que lo sería si estuviese quieto con nosotros. Si yo leyendo un libro me tardo 1 hora, en mi sistema de referencia, para mí el hecho de leer un libro tarda 1 hora. Si ustedes pasan en un tren a velocidad relativa respecto a mí, dirán, no, tu hora es vista por mí como 1 hora y media. El hecho de leer un libro a ti te cuesta 1 hora, tiempo propio, y es visto por un sistema inercial que se mueve respecto a mí, agrandado en un factor. Bueno, si hay algo democrático es la ley de la relatividad, porque es mutua, no hay un sistema privilegiado. Vamos a 3/5 de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es 1,5, este gamma es 1,5, y ahora ya nos lo explicamos. Es tu reloj el que atrasa, le dice al rojo, al azul al rojo. Cuando mi reloj marca una unidad de tiempo, el tuyo marca 0,8. Y el rojo le dice, no, es el tuyo que atrasa. Cuando el mío marca una unidad de tiempo, el tuyo marca 0,8. Porque el sistema rojo mira así. Su eje de simultaneidad es este, paralelo a su eje X. Y el sistema azul, evidentemente, mira así. Por lo tanto, los dos se dicen mutuamente, es tu sistema el que atrasa. Y el otro dice, no, es el tuyo. No hay un sistema de referencia privilegiado. ¿De acuerdo? Y ahora ya hemos abierto la caja de Pandora, ahora ya todo va rodado. Ya tenemos calibrado el eje, rojo. El eje azul ya lo teníamos, esta es la unidad de tiempo. Pues el eje rojo, su unidad de tiempo, es nuestra unidad de tiempo multiplicada por el factor este.
que cuando a 3/5 de la velocidad de la luz, este factor, por simple, sencillo cálculo, es 1,25. Bueno, ya lo tenemos todo. El eje nuestro calibrado, como hemos convertido esto en metros de tiempo, pues esta calibración, una unidad de tiempo es igual a una unidad de espacio, por lo tanto nuestro sistema, nuestra parrilla azul es esta parrilla, y ahora sabemos que la parrilla roja es esta. Sabemos también la unidad de tiempo, que la unidad de tiempo ya, si sabemos esta unidad de tiempo, el factor Lorentz, por lo tanto a partir de aquí la vamos calibrando, a partir de aquí hacemos una paralela a esta, hasta que nos llegamos a este punto, la bisectriz, tiramos para abajo y tenemos la unidad de espacio calibrada. Ya tenemos los dos sistemas calibrados. Y ahora vemos que aquella teoría de que los cuerpos se encogen no es necesaria. Ya no es necesaria encoger físicamente el espejo, porque este espacio visto desde aquí ya es reducido. Mi espacio, mi unidad de espacio, una unidad de espacio, es 0,8 vista desde aquí. Este espacio, una unidad, se ha encogido cuando yo lo miro desde el sistema de referencia azul. Y, de la misma forma, cuando yo miro una unidad de espacio azul, la miro desde el sistema de referencia rojo, veo que también se ha encogido en el factor de Lorentz. Los objetos en movimiento se acortan, ya sabemos que no se acortan, son vistos como si se acortaran cuando los vemos desde otro sistema de referencia que se mueve respecto a nosotros. No se acortan, ya no es necesario repetirlo más. La literatura dice: los cuerpos se encogen, los relojes se atrasan. Los relojes ni se encogen ni se atrasan, son vistos como si se encogieran, son vistos como si se atrasaran. Y si habláramos de masa, veríamos que el electrón es visto como si se engordara. No son necesarias las hipótesis suplementarias, ya lo tenemos escogido. Este encogimiento, este encogimiento que era la tesis de Lorentz y Fitzgerald, debido a una contracción, ya no es necesaria. Lo hemos visto que sale de forma natural. Este encogimiento, que era lo que se decía explicar, ya no es necesario. La teoría ya nos lo da automáticamente. No hemos de hacer una teoría ad hoc para pasar de aquí a aquí. ¿De acuerdo? No es necesario el encogimiento de la materia de Fitzgerald-Lorentz. Se explica únicamente aplicando los dos inocentes postulados de la relatividad especial. ¿De acuerdo? No sé cómo vamos de tiempo. Bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, lo meto para... Bueno, ahora cada sistema de referencia tiene nuestro reloj, tiene su sistema de reloj, sistemas de sincronización. Por lo tanto, visto desde un observador azul, los sistemas están sincronizados así. Este lo pongo en blanco porque coinciden los dos ejes, los dos sistemas de referencia. Estos marcan las no sé qué, las 12, esto marca las 3, este marca las 6, este marca las 9. Si preguntamos al señor azul, ¿están bien los relojes? Dirá, perfectos. Si lo preguntamos al señor rojo, dirá, aquí no hay quien cuadre, no cuadra nada, porque él los ve así. Y evidentemente este reloj no está sincronizado con este, ni este está sincronizado con este, ni este con este, ni este con este. Y ahora decimos, pues bueno, no te enfades, sincronízalos tú. Y él los sincroniza, y para su sistema de referencia todos estos están sincronizados. Pero si lo preguntamos al señor azul, dirá, ahora no hay quien se aclare. Bueno, esta es la base
Esta es la base de la relatividad especial. Las medidas requieren relojes sincronizados en el sistema en que tú haces la medida. Vete muy al tanto. ¿En qué sistema haces la medida? Pues usa relojes sincronizados en tu sistema. Al tanto, porque si usas relojes sincronizados en el otro sistema, no te salgan las cuentas. Para medir correctamente es necesario hacer los relojes sincronizados en el sistema de referencia en el cual se encuentran los objetos que queremos medir. Ahora podemos aplicar ya automáticamente esto, pero la teoría que hemos aprendido hasta ahora. A una velocidad inocua de 180 km por segundo, 3 quintos de la velocidad de la luz, 0,6, a 3 quintos de velocidad, a 0,6, el factor es 1,25. ¿Cómo es visto A desde el tren? A es el andén, supongamos que es este andén, he puesto los sistemas de referencia aquí porque no sé de dónde he sacado el ejemplo, estaba así. El andén que mide 5 metros y un tren que pasa a toda pastilla, en el momento en que el tren coincide en los dos ejes, ¿cómo verás desde el tren una estación que mide 5 unidades de espacio? Pues los verá aplicando nuestra fórmula. Los verá, él ve así, él lo ve pasar así, por lo tanto, él lo verá así. Estos metros de aquí son vistos de acuerdo, son paralelos al eje de las X, por lo tanto están así. Y aplicamos a nuestra fórmula. 5 metros, 5 unidades de espacio vistos en el sistema de referencia exterior han de ser X, en mi propio sistema de referencia, multiplicado por 1,25. Este X es 4. Para mí, estos son 4 unidades. Fijaros que no nos dejemos engañar. Esto no es Pitágoras, ¿eh? Esta distancia es más grande que esta. Esto es una hipotenusa, es más grande que un cateto, pero no estamos aplicando geometría euclidiana. Este cateto mide 5 unidades azules y esta hipotenusa no mide 5,5 unidades, mide 4 unidades rojas. No nos hemos de confundir. Los dos sistemas de referencia, los dos sistemas de unidades son diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Pues, y ahora hacemos la pregunta al revés. ¿Cómo se ve? ¿Cómo vemos nosotros un tren de 4 unidades? El señor que mide el tren dice, mi tren mide 4 unidades. Y nosotros estamos en el andén, quietos, parados. Y el tren pasa a velocidades relativistas. Y en el momento en que pasa, nosotros hacemos la medida. ¿Y cuál será nuestra respuesta? Pues aplicando la fórmula. Lo vemos pasar lo vemos así pasar, ¿de acuerdo? Lo vemos pasar a toda castaña, ¿de acuerdo? Y aplicamos la fórmula. Pues los 4 vistos desde este sistema de referencia serán desde el sistema propio. En el tren, tú le dices por teléfono, ¿cuánto mide tu tren? Y él dice 4. Pues el sistema de referencia propio 4 es visto por un sistema de referencia externo, en este caso quieto, que no lo sabemos, X, pero sí que sabemos que 4 ha de ser igual a X por 1,25. Calculamos X y X es 3,2. Y efectivamente este de aquí es 3,2. Bueno, esta es la física que aplican todos los ingenieros que están trabajando en el CERN. Si no aplicas esto, no hay forma de que salga nada. Faltaría aquí la masa, que es también la relación, y que esto es otro concepto. La contracción relativista es la manifestación espacial de la diferencia horaria entre observadores en movimiento y, por lo tanto, de la diferente percepción de la simultaneidad, que es la madre de todas las... madre de los ojos, no sé cómo, madre de todas las cuestiones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 2 símiles para intentar entenderlos. Si nosotros hacemos una foto, esta es la foto que hacemos nosotros. Pero si es un tren tan largo, no hay máquina que nos haga esta foto, nos saldrá borrosa. Y lo normal, lo que vamos a hacer es, ponemos 5 cámaras, 5 máquinas, y como estamos en un sistema
galileano, aún no hemos aprendido relatividad y nos creemos que estos dos relojes son los mismos vistos desde un sistema que en otro. Le decimos a los operadores de las cámaras, a las 12 horas hacer la fotografía. Pues el tren pasa a toda pastilla y a las 12 horas ellos hacen la fotografía. Y esta fotografía la juntamos y tendríamos la fotografía del tren. Si el tren va a 500 km por hora o va a 40.000 km por hora. Pero si el tren va a 2/3 de la velocidad de la luz, le diríamos, es que sois unos patatas, hacer la fotografía a las 12. Y ahora que ya sabemos más, diremos, es que no son patatas, perdonad esta expresión terrible, es que no son unos malos operarios los que hacen la foto. Es que estos sistemas, estos relojes a velocidades relativistas no son así, no están sincronizados. A velocidad relativista, en el momento en que coincidan, en el momento en que este tren pase, este reloj marcará lo mismo que aquí, pero este estará un poco desincronizado, y este un poco más, y este un poco más. Y como hemos dado las órdenes a estos operarios que ellos no disparen hasta las 12, pues este señor estará quieto, porque es un operario bueno que cumple nuestras órdenes. Y por lo tanto el tren se moverá un poco, este señor disparará a la cámara, se seguirá moviendo, y este señor disparará y este señor disparará. Otra manera de ver esto no es ciencia ficción, esto lo veremos incluso fotográficamente, lo veremos. Un símil sería este. Es decir, el tren pasa y hacemos fotografías, y estas fotografías las juntamos, y como entre una fotografía y la otra el tren se ha movido, al juntarlas todas el tiempo el tren se nos ha encogido. Esto no lo vemos, porque las cámaras, el reflex es vertical. Lo que vemos es esto. Supongamos una rueda que la fotografiamos con una reflex, y la cortina de la reflex se mueve así. Por lo tanto, si juntamos estas fotos, veremos esta fotografía. Pero esta es esta, Esta es esta fotografía. Las cámaras antiguas, las fotografías antiguas, veíamos esta rueda. Esta rueda es esta. Es lo más parecido que nos pueda entrar en la cabeza, de decir, aquí la simultaneidad es que es la madre de todas las madres. Y por último, no, ahí hablaremos de otro concepto, pero vamos a hacer un símil, un símil para entender también este concepto de medida. Este coche, estamos intentando entrar en un garaje que tiene 2 puertas, un coche que está justo, tiene la misma medida, la misma longitud que las puertas del garaje. Si ahora estas puertas están abiertas, y si ahora las cerramos, vamos a tocar el parachoques del coche. Es decir, está tan justo que al cerrar las puertas, los parachoques van a abollarse, tendremos que ir al garaje. El señor del garaje tiene la solución, porque ha venido a esta conferencia y dice, bueno, voy a hacer que este coche entre en el garaje a toda castaña. A toda castaña quiere decir a 2/3 de la velocidad de la luz. Y vamos a pedir cómo ve la situación el señor del garaje, el señor que está quieto en el garaje, y cómo ve la situación el señor que está en el coche. Y los dos dirán que el coche va perfecto, pero la explicación veréis que es absolutamente diferente. El señor, visto desde el que está en el garaje, él verá al coche que se acerca a toda pastilla encogido. ¿De acuerdo? Encogido en este sistema. El suyo es visto desde el rojo es así, y visto desde el azul es así. Este rojo ya no lo voy a pintar más para no liar. Por lo tanto, él verá un coche que se acerca, que tiene esta longitud, y se acerca a toda pastilla. En el momento en que, este es en el momento en que ya está, la parte trasera del coche ya está dentro del garaje. Es el momento. El coche aún tiene este recorrido. Pasan unos instantes y en este momento tenemos el coche dentro del garaje.
Y en este momento damos la orden de cerrar las dos puertas. Hacemos cerrar y abrir. En este momento se cierran y se abren. Se cierran y se abren tranquilamente. Aquí no se abolla nada del coche. El coche sigue su trayectoria. Ahora está a punto de salir de la puerta trasera y sigue tranquilamente. Por lo tanto, desde el punto de vista del señor del garaje, ha dicho, perfecto, yo hago entrar este coche a toda pastilla y no tengo que hacer obras en mi garaje y no se me queja ningún cliente. Sin perdonar este símil. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo desde el punto de vista del conductor. Y el conductor dirá lo mismo. No se me abolla, no se me... ¿Cómo se abolla? No se me... El coche pasa perfectamente. Pero lo va a decir con una explicación absolutamente diferente. Porque él dirá, ahora es el sistema de referencia. Nosotros, como siempre, somos la divinidad que vemos los dos sistemas juntos. Esto ya lo he dicho antes. El sistema de referencia suyo es este. Este es el señor que está en el coche, visto desde nosotros, ¿de acuerdo? Y el señor que está en el coche ve el coche normal, pero ve las puertas del garaje más cortas, ve el garaje más corto. Y él está quieto y ve que el garaje se acerca a toda velocidad. Él está quieto en un coche, si tú estás en un coche, pues todo lo demás pasa. Él está quieto en un coche, el coche es de la misma longitud que el coche anterior y ve que el garaje se ha encogido. ¿Y qué dirá él? Pues dirá, hay un momento en que ocurre para él la simultaneidad. El primer evento no es A, es C. Su eje de simultaneidad es este. Por lo tanto, en este momento, él está en medio, es decir, está en medio tiene medio coche fuera y medio coche dentro. Este es este punto. No pasa nada. Perdón, este punto era el que es el punto C, en el que cerrábamos antes las dos puertas, pero ahora solamente cerramos la puerta C, porque para cerrar las dos puertas hemos de estar en este eje. Estamos en este, cerramos la puerta C, no la puerta A. Aún falta tiempo para llegar a cerrar la puerta A. Por lo tanto, desde el señor conductor, él ve que la puerta C se cierra, pero se cierra a un palmo de la parte delantera, por lo tanto no ha pasado nada. El coche sigue avanzando, está justo en el medio, a punto de salirse, tiene mitad dentro y mitad fuera, las dos puertas están abiertas, esta se ha abierto y se ha cerrado, ahora está abierta, las dos están abiertas, por lo tanto sigue tranquilo. Ahora está en este punto en que ya la parte trasera está a punto de entrar en el garaje, la parte delantera la tiene fuera, las dos puertas están abiertas, por lo tanto tranquilo. Y ahora ¿qué pasa? Está en el punto B. Este punto es el que se abre y se cierra la puerta trasera. En este punto se cierra la puerta trasera y él, evidentemente, la parte trasera está dentro del garaje a dos palmos y por tanto no pasa nada. Este señor, dentro del coche, ha dicho, a mí no se me ha abollado el coche. Pero fijaros que la explicación es completamente diferente de la del amo del garaje, la del propietario del garaje. Es una manera gráfica de explicar que es esta diferente visión de los dos sistemas de referencia. Bueno, lo primero que observaron y que se pone en todos los libros de divulgación es la desintegración de los muones. Cuando un rayo cósmico llega a la alta atmósfera, choca con algún átomo de alguna cosa, sale ferralla, sale porquería, y las porquerías son muones que tienen un sistema un tiempo de desintegración de 2,6 millonésimas de segundo. Muy bien. Esto si los muones están parados, si los fabricamos en el laboratorio. Si pasan como se observan en la realidad, o los rayos cósmicos, pues llegan a toda velocidad a la alta atmósfera, chocan con la parte alta de la atmósfera, unos 6.000 o 7.000 kilómetros, donde empiezan a haber átomos, y son observados por la Tierra. Y esta explicación no se puede hacer en la relatividad de Galileo, porque en 2,6, en 2 millonésimas de segundo, es imposible recorrer los 6.000 kilómetros o los 9.000 kilómetros de atmósfera. La única explicación, esta es la manera que sabemos ya de representar, un sistema quieto, digamos, es 2,6, este es muón
solamente gasta tiempo, no gasta espacio, se desintegra porque está quieto, y en cambio el muón de la alta esfera gasta tiempo y espacio. Gasta un tiempo, visto desde nosotros, este tiempo lo vemos que está incrementado, estos 2,06 se han convertido por el factor 15 en 31,6 milésimas de segundo, y este espacio son 9.460 kilómetros. A 299,400 se pueden recorrer unos 600 metros, y los vemos a 6.000 kilómetros. Bueno, la única forma es a 9,8, tanto por a 99,8 de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz vale 15. Desde la Tierra, su tiempo propio, el tiempo propio, es percibido por nosotros como 15 veces más grande. 15 veces de no sé cuántos, de 2 milonésimas son 31 milonésimas. Y 31 milonésimas multiplicado por esta velocidad del muón nos dan 9.500 kilómetros, y por lo tanto lo podemos ver. Es el ejemplo clásico. Y ahora el último concepto, si me permiten, y no me paso de tiempo, y el Señor me da permiso. ¿Sí? Es el último. Todo se modifica, no hay nada que quede, no hay ninguna invariante, no hay nada que no varíe cuando observamos sistemas de referencia que se mueven uno respecto a otro. Pues sí, hay algo invariante. Y esta era, ya hemos visto una invariante. La velocidad de la luz es invariante respecto a observadores de distintos sistemas inerciales. Hay otra invariante. Por eso Einstein tenía intención de llamarle a su teoría la teoría de las invariantes. Pero tuvo, yo creo, más acierto Planck, que le dio el nombre de relatividad, que es mucho más mediática, infinitamente más mediática que teoría de las invariantes. En nuestra relatividad clásica de Galileo, ¿cuál es la invariante? Es la distancia. Esta botella mide pues 60 centímetros, y respecto a los tres ejes pues medirá siempre 60 centímetros. Siempre medirá 60 centímetros, porque nosotros sabemos que aunque pongamos los ejes así, pues hacemos una proyección, y nosotros la botella no la vemos ni la podemos tocar, pero sabemos sus proyecciones, y si sabemos sus proyecciones, sabemos cuánto mide la botella, independientemente de la posición de estos ejes, porque estas proyecciones, esto al cuadrado más esto al cuadrado es esto al cuadrado, es Pitágoras. Aquí está en 2 dimensiones, aquí está en 3. Pero si los ejes no son estos y son estos, esta proyección al cuadrado más esta al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado. La distancia es la invariante de Galileo en la física clásica. Distancia entre dos puntos. ¿Y cuál es la invariante en la relatividad? Pues algo parecido. Hay un sistema de referencia especial que nos da una proyección cero. Es lo que después en relatividad llamamos longitud propia, digamos. Hay un sistema de referencia que nosotros detectamos que está alineado cuando una de las proyecciones es cero. Si una de las proyecciones es cero, decimos, es que tenemos el sistema de referencia paralelo a esta botella que no podemos alcanzar, que solamente vemos por sus sombras. Las proyecciones no dejan de ser las sombras de Platón, que decía, no vemos la realidad, estamos dentro de la caverna, solo vemos las sombras. Permitirme esta introducción filosófica. Pero es algo parecido, son las sombras de esta realidad externa. El intervalo entre dos hechos es el invariante de la física de Einstein. Fijaros la diferencia, distancia entre puntos, intervalo entre hechos. Un punto es una definición en el espacio. En el espacio, 3 dimensiones. Un hecho es un evento en el espacio-tiempo, 4 dimensiones. En relatividad hablamos de hechos, de eventos, 4 dimensiones, completamente ligadas. Si tocamos una, tocamos las otras 3. En relatividad clásica, nosotros tocamos una y se mueven estas 2.
pero el tiempo es invariable. En física relativista, cuando tocamos una, se mueven las otras tres, porque estas cuatro son absolutamente imposibles. El invariante es el intervalo. A partir de ahora no es la distancia, sino es el intervalo definido como la diferencia entre el gasto de tiempo y el gasto de espacio, dicho de esta forma. Y esta diferencia puede ser positiva y negativa, no nos metemos en esto, solo nos decimos que siempre la diferencia en tiempo, el gasto en tiempo ha de ser más grande que el gasto de espacio, esta diferencia ha de ser positiva. Y ahora aquí hago una cosa imposible, que es intentar en un espacio, intentar representarnos en la mente un espacio de 4 dimensiones que evidentemente yo no soy capaz y creo que ustedes tampoco. Es muy difícil, no tenemos aún la experiencia para decir cómo representamos. De hecho, este buñol, este buñuelo, que quiere ser esta similitud de el intervalo como proyección de estas 4 dimensiones. Bueno, el intervalo es esto geométricamente, este punto es una elipse, esta es la expresión matemática de una elipse, de una hipérbola, perdón, 1 igual a y al cuadrado menos x al cuadrado, esto es una hipérbola, y por lo tanto esta distancia al cuadrado menos esta distancia al cuadrado, siguiendo los puntos a lo largo de esta hipérbola, es la invariante. Varía la distancia, varía esta distancia de tiempo, distancia de espacio, pero la diferencia es constante. ¿Y cuál es, en el límite, hay un sistema de referencia que nos da qué vale esta distancia? Esta distancia es el tiempo propio de un evento. Cuando yo estoy quieto en el tren leyendo un libro y digo que estoy 1 hora leyendo el libro, yo en mi sistema de referencia gasto solamente tiempo, 1 hora leyendo el libro, pero no gasto espacio porque estoy quieto en el sillón del tren y el tren es la representación de mi sistema de referencia. Si mientras estoy leyendo me voy moviendo por el tren, gasto espacio y tiempo, entonces eso sería otra cosa. Pero si estoy quieto, mi hora de lectura es el tiempo propio, y este tiempo propio es el invariante, el nuevo invariante de la relatividad especial. Bueno, pues esto no se saca de la... Esto, si hacemos los ejemplos, veríamos que a una velocidad pues nos daría nos daría estos valores, y si esto lo elevamos al cuadrado y esto también, y lo restamos, nos da 1, esto lo elevamos al cuadrado y esto también lo elevamos al cuadrado, la diferencia nos da 1, pero esto es muy parecido, bueno, no es muy parecido, sabe de lo que sabemos mucho ya, y nuestra máxima de formulación matemática, que es Pitágoras. Esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Esto propio es visto por un sistema que se mueve así, pero supongamos que también hubiera otro sistema que en vez de ir a esta velocidad fuera a esta otra velocidad. Aquí tendríamos que es igual a C naranja, CT naranja menos VT naranja. Y si tuviéramos otro sistema morado, pues a menos C morado menos VT morado. Este tiempo es invariante, es visto por otros sistemas de referencia. Este tiempo este evento que solamente gasta tiempo, en otro sistema de referencia gasta tiempo y espacio, tiempo y espacio, tiempo y espacio. Esto VT es un espacio, esto ya se parece a lo que hemos dicho antes. El intervalo es la nueva palabra mágica. Y ahora me parece que sí que viene la última. A los 16 años Einstein se preguntaba, cuando estaba reponiéndose de sus neuras en el norte de Italia, a los 16 años, él dice: yo estuve 10 años pensando en la relatividad especial y 3 semanas en formularlo sobre el papel, ayudado de su esposa Mileva, a la cual no se le ha reconocido en su justa medida el esfuerzo que hizo para poner en orden las matemáticas de la relatividad especial. 10 años pensando y 1 semana poniendo sobre el papel.
Y dice, en la relatividad especial estuve al revés. Tuve la idea clara mientras estaba en la oficina de patentes en una semana y necesité 10 años de matemática riemanniana, ayudado por mi amigo Marcel Grossman, que era matemático profesional, que me dijo, dice, ayúdame o si no me tiro por la ventana. Yo no sé suficiente matemáticas para poner la expresión, para poner sobre el papel la relatividad especial. Su amigo de colegio, Marcel Grossman, se convirtió en matemático y le dijo, léete esto de Riemann, léete esto de Vichy, de toda esta gente que era la geometría diferencial. Bueno, a los 17 años dice él en su biografía, ¿cómo veré yo la luz si yendo en bicicleta abro una lámpara, una linterna? Yo voy tranquilamente en bicicleta cerca de Pavía, y ¿cómo veré yo el haz de luz si yendo en bicicleta abro una lámpara? Si esta bicicleta va a 2/3 de la velocidad de la luz. Y él dice, bueno, si voy a la velocidad de la luz y aplico la teoría de Galileo, veré una onda estacionaria. Iré a la misma velocidad que la onda y veré que la onda está estacionaria. Y dice esto, a partir de aquí dice esto no puede ser, y dice está 10 años pensando cómo solucionar. Bueno, la adición de velocidades de la física de Galileo no se cumple en relatividad. Esta es la bicicleta y esta es el fotón que sale de la lámpara de la bicicleta. Si aplicamos las fórmulas de transformación de Lorentz, que no es el momento y no tenemos tiempo de verlas, si aplicamos la transformación de Lorentz, vemos que si la bicicleta va a 0,6 de la velocidad de la luz y sale un fotón a 0,3 de la velocidad de la luz, la suma no es 0,9, sino es 0,76, aplicando esta fórmula, que es sencillamente las nuevas transformadas de Galileo. Estas son las transformadas de Lorentz, se llaman de Lorentz, no de Einstein, porque Lorentz llegó antes con su teoría del encogimiento pero las fórmulas son las mismas. Aplicando transformadas de Lorentz, 0,6 es igual a 0,3, no es 0,9, es 0,76. 0,9 es igual a más 0,6, 0,9. 0,3, la bicicleta va a 0,3 de la velocidad de la luz. Y hago la lámpara va a 1, porque la luz que sale de la linterna va a la velocidad de la luz. 1 más 0,3 no es 0,3, no es 1,3, es 1. Una de las consecuencias de la teoría de la relatividad es no puede haber ningún objeto que vaya a mayor velocidad que la de la luz. Esta es la teoría. Por último, ya esta sí que es la última. Perdonad. Minkowski fue un profesor de Einstein, que desgraciadamente se murió de hepatitis, me parece, o de una enfermedad absolutamente absurda en nuestros tiempos. Un año después de una conferencia en Polonia, donde dijo a toda la audiencia, dejó a toda la audiencia, perdón, espatarrada, dejó boca abierta diciendo, de forma grandilocuente, las imágenes del espacio y del tiempo que voy a explicarles son radicales. De ahora en adelante el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse como sombras, y tan solo una especie de unión de estos dos permanecerá como una realidad independiente de intervalo. De esta forma grandilocuente, casi cómica, y perdonen así que hago un poco de teatro, pero más o menos así expresó el profesor de matemáticas. Un profesor de matemáticas que decía, como no iba mucho a clase, decía, para mí ha estado una gran sorpresa, porque Einstein era un gandul y las matemáticas no le interesaban para nada. Y más o menos era así, gracias a los apuntes de su novia Mileva y de su amigo del alma Grossman, pues aprobó las matemáticas. Y Einstein le devuelve el piropo.
cuando los matemáticos han manipulado mi teoría, yo he dejado de entenderla. Nunca creyó mucho en los matemáticos, hasta el final de su vida, hasta en la teoría con Hilbert, cuando intercambió, ya justo un año antes de poner la versión definitiva, con Hilbert, un gran matemático que se adelantó una semana, y hay ríos de tinta para saber si ríos de tinta para demostrar lo que parece ser que fue que Hilbert, un gran matemático de Göttingen, copió de alguna forma la solución definitiva. En aquel momento Einstein dice, quizás sí, quizá con matemática pura empiezo a creer en las matemáticas. Muchas gracias. Si a alguien le interesa, yo tengo aquí la dirección de internet, y si a alguien le interesa, pues aquí es de donde he sacado, básicamente de artículos de internet. Estos son una mina, todo esto es una mina. Y aquí hay algunos libros que me han ayudado a sacar y todo esto. No sé si les puedo aclarar dentro de lo que yo sé, si es que hay alguna cosa. No sé qué dice el moderador. ¿Usted tiene la palabra? No, si puede preguntar. Sí. No se atreven a hacer preguntas. Sí, No sé. sí. Yo hago una. El moderador es el que manda. Sí, vamos a ver. Al principio hablaste bastante del experimento de Michelson. De Michelson. Entonces, bueno, ese experimento era para demostrar que existía el éter, más o menos, y que, bueno, que de acuerdo la Tierra se movía en el éter y por lo tanto la velocidad de la luz según la dirección pues se variaría. Pero luego este experimento tuvo una crítica importante de que esto se hizo realmente en el aire, la luz se movía en el aire era arrastrado por la Tierra, por lo tanto en cualquier dirección la luz no variaba. Entonces, es decir, el experimento no era correcto, porque se movía en eso. Entonces, la pregunta es, ¿Einstein se basó en el experimento de Michelson para algo o para nada? Para nada. Y el mismo Einstein lo aclara y no lo aclara. Lo más normal es que para nada, primero por la cronología. El Einstein era muy joven. Después, cuando él tuvo la solución de la relatividad en la cabeza, él estaba completamente desligado del mundo académico. Y segundo, que Einstein dice, yo no dudo del éter, lo que pasa es que no me sirve para nada. No se atreve a decir, el éter no existe, después el éter ha sido un concepto que no ha servido para nada. Dice, no dice, no existe el éter. Dice, si existe, no me sirve para nada. De la misma forma que Newton dijo, si existe el espacio-tiempo absoluto, que él lo creía, en la práctica no servía para nada, porque todos los espacios eran relativos, como hemos visto en la relatividad de Galileo, y los tiempos, porque no tenían sistemas de medida, porque no hay un corte entre las ecuaciones de Galileo y las de Lorentz. Solamente que a 40.000 kilómetros por hora, aquel factor de Lorentz es 0,0000000000009, 1. Y no hay instrumento de medida, hasta nuestros móviles, que les importe algo este factor. Nuestros móviles sí que ya, si no tuviéramos en cuenta, si los ingenieros que diseñan el sistema del MPS no tuvieran en cuenta la relatividad, es decir, la manera en que vemos que los relojes del satélite se atrasan, y no tuvieran en cuenta por relatividad especial, y no tuvieran en cuenta que se adelantan por relatividad absoluta, si no tuvieran en cuenta relatividad general, si no tuvieran en cuenta estos dos factores, las precisiones de un método de centímetros
debe ser centímetros los sistemas militares, serían imposibles. Estamos hablando de Galileo y de Einstein en 1915, que está lejos de lo que estamos hablando ahora. Muchas gracias. Hasta aquí es donde llego. Muchas gracias y enhorabuena por la conferencia, que me ha encantado. Ahora necesito ir a varios repasos para... No es fácil, bueno, es lógico, ¿eh? No, esto espero... Si uno tiene interés, se llega, hasta aquí se llega. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por su atención.